La integral definida es en realidad lo primero que se estudió o cómo se definieron las integrales. Solo que nosotros para el estudio lo hicimos al revés, estudiamos primero las indefinidas por una cuestión práctica a la hora de estudiarlas. Estas integrales tienen muchísimas aplicaciones que son las que aparecen enunciadas en el práctico. Nosotros vamos a ver cómo surge este estudio y lo que se hace es encontrar el área debajo de una curva, o mejor dicho, el área que está encerrada entre una curva y el eje X. Entonces vamos a suponer que tenemos una f de x cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquier función. Y yo quiero encontrar el área que está debajo de esa curva. Solo que tengo que definir primero un intervalo, o sea, desde dónde hasta dónde voy a encontrar o calcular esa área. Entonces defino un primer límite, un límite inferior se llama, o sea, desde la A hasta la B. O sea, esos son los dos puntos que yo tomo como límites donde voy a calcular el área. El área que voy a calcular es esta que pinté ahí. Ahora, ven que nosotros sabemos cómo se calcula el área para un rectángulo, para un triángulo, para una circunferencia, pero esto que vemos acá no tiene ninguna de esas formas conocidas. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que hizo Riemann, se llama el matemático que hizo este desarrollo, es ver una manera de encontrar el área de esta sección utilizando algunas fórmulas ya conocidas. Entonces lo que hizo es lo siguiente. Dividió al segmento AB en partes iguales. Vamos a suponer que dividimos en 4 partes iguales, como está expresado ahí. Cada longitud del segmento lo vamos a llamar delta X. Ese delta o ese triangulito que ustedes ven ahí es una letra griega mayúscula que se llama delta. Generalmente a esa letra se la utiliza para describir una variación, ¿sí? Entonces esto sería como la variación en X, sería ese segmento, delta X. Luego lo que se hace es se busca el punto medio de cada uno de esos segmentos. Y a esos puntos medios se los llama x1, x2, x3 y x4. Bueno, también cada uno de esos puntos tiene su valor correspondiente en la función. O sea, si yo desde ese punto, por ejemplo el x1, subo hasta el gráfico, obtengo f de x1, o sea, el valor de la función para x1. Eso sería la altura de esa línea punteada que hice. De la misma manera se hace con x2, x3 y x4. Bueno, aquí viene lo interesante. Fíjense lo que se puede hacer a partir de ahí. Yo puedo dibujar un rectángulo. Ese rectángulo tiene como base delta x. Esa es la longitud de la base, delta x. Y la altura es f de x1. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular el área de ese rectángulo. Ustedes recuerdan que el área de un rectángulo es base por altura, o sea, sería delta x por f de x1. De la misma manera puedo hacer otros rectángulos acá. Y entonces, fíjense que ahí, si yo sumo todas esas áreas, va a quedar algo parecido al que estoy buscando. Entonces lo que voy a hacer es justamente eso, sumar. Y yo digo, el área total va a ser la suma de todos. O sea, delta x por f de x1 más delta x por f de x2 más delta x por f de x3 y así hasta x4. Fíjense que delta x nosotros habíamos dicho ya de antemano que tenían que ser todas iguales. ¿Sí? Lo único que va cambiando es el f de x1 y f de x2 y así sucesivamente. Hay una forma más corta de escribir esta suma, y es utilizando un símbolo que se llama sumatoria. Ustedes posiblemente ya lo conocen porque en el Excel suele estar ese símbolo. ¿Cómo se lo utiliza? Ven que está esa, es como una E media rara, y abajo dice igual 1 y arriba dice 4. ¿Qué significa eso?
que donde está la i, yo tengo que reemplazar por 1, después por 2, después por 3 y por último por 4. O sea, desde 1 hasta 4, así sería. Y lo que tengo que hacer la sumatoria es delta x por f de x y. ¿Por qué pongo una i ahí? Bueno, porque esa i me indica que ahí es donde tengo que ir poniendo el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? El delta x es el mismo para todos, por eso aparece una sola vez. Y así entonces quedaría escrita esa sumatoria. Ahora, el problema que tiene este cálculo de área que hice es que cuando ustedes ven, se dan cuenta que es parecido, pero no es exactamente igual a lo que yo estoy buscando. Ahí hay algunos triangulitos, parece, que sobran y algunos que faltan. Entonces, ¿qué tengo que hacer para acercarme más al valor que estoy buscando? Bueno, lo que debería hacer es hacer más rectángulos, perdón. Si yo hago más rectángulos, ¿ven que se parece un poco más a la curva? Y si quiero que se acerque un poco más, o sea, cometer menos errores, ¿qué tengo que hacer? Hacer más rectángulos. Y ahí sí, miren que hicimos varios rectángulos más y ahora sí se parece bastante. Y si quiero que se acerque más todavía, tengo que hacer más rectángulos. Entonces, recordemos ahora cómo hacíamos el cálculo cuando teníamos 4 rectángulos. Recordemos eso. Ahora, para que sea exactamente igual, en vez de hacer 4 rectángulos, tengo que hacer muchos. ¿Pero cuánto de muchos? Y bueno, vamos a suponer que voy a hacer infinitos. ¿Sí? Y acá aparece el concepto de límite. Yo voy a hacer tender la cantidad de rectángulos a infinito. Ahora, cuando yo hago tender a infinito, ¿qué pasa con el delta x? El delta x recuerdan que era la base del rectángulo. Ahora, si son infinitos rectángulos, ese delta x va a tender a 0. ¿Sí? Porque ustedes recuerdan que, o sea, o piensen que si quiero hacer más rectangulitos, la base tiene que ser cada vez más finita. Así entran más rectángulos. Cuando delta x tiende a 0, se transforma en algo que llamamos diferencial de x. En vez de delta x lo llamo diferencial. Y entonces ahí ya aparece una nomenclatura parecida. Recuerdan que ya habíamos trabajado con el diferencial de x. Bueno, entonces, ya sabemos que la cantidad de rectángulos tiende a infinito, el delta x se transforma en diferencial x, y ese símbolo de sumatoria se va a transformar en otro símbolo, que es este. Sería como una S estirada. Una S, ¿por qué? Porque estamos hablando de una suma de los infinitos términos. Y ahí aparece el símbolo de la integral como habíamos visto. Entonces, resumiendo, si yo quiero calcular el área de todo ese sector, lo que tengo que hacer es calcular la integral desde a hasta b de f de x por diferencial x. Ahí ya desaparece la i de la x porque estoy considerando toda la función desde a hasta b. Y fíjense que acá la integral aparece en estos dos límites, se llaman, ¿sí? Límite inferior, límite superior. A y b son los mismos valores que aparecían ahí en la función. Esto es una integral definida. A diferencia de la integral anterior, que cuando nosotros la resolvíamos obteníamos otra función, a la que llamábamos primitiva de la función, en este caso la integral definida lo que obtenemos es un número, ¿sí? Que nos indica el área debajo de la curva. ¿Cómo se calcula en definitiva ese número? Utilizando la regla de Barrow. La regla de Barrow dice esto, que si f es continua en todos los puntos de a y b, sería el intervalo, y f es cualquier antiderivada, o lo que nosotros llamábamos también primitiva de f, en ese intervalo, entonces miren cómo se hace. Yo tengo que encontrar la primitiva, que era la f mayúscula, reemplazar a la x por la b, o sea, en vez de la x aparece la b, que es el límite superior, también reemplazar luego por la a, que es el límite inferior, y después hacer la resta. Vamos a analizar el ejemplo que yo les di en el apunte.
para ver cómo efectivamente se utiliza la regla de Barrow. Y en el apunte decía que había que calcular el área debajo de esa curva. F de x igual a x al cuadrado más 1. Eso es una parábola que tiene esta forma. Ahora me dice que quiero calcular el área en el intervalo de 1 a 3. O sea, en el gráfico sería ese intervalo, esa área. Eso es lo que quiero calcular. Bueno, entonces aplico a la integral definida de 1 a 3. ¿Qué tengo que hacer? Integrar, así como ustedes ya saben, utilizando la tabla de integrales, encuentro la primitiva. ¿Cuál es la primitiva? Bueno, esto. Recuerden que podemos hacer como separarlo, ¿no? En la suma, x al cuadrado, había que sumarle 1 al exponente y dividir por ese número. Y la integral de 1 es x. Bueno, ahora en el caso de la integral definida no le sumamos c, que era lo que sí hacíamos con la indefinida. ¿Por qué? Bueno, porque acá ya voy a definir el área, ¿sí? Entonces, lo que hago es poner una línea así y acá pongo el intervalo. ¿Eso qué significa? Bueno, que a esa función yo la voy a aplicar entre 3, o mejor dicho, entre 1 y 3. Esto que está acá es la primitiva, o sea, f de x. Entonces, donde está la x yo voy a reemplazar primero por 3 y después por 1. Y eso es lo que hicimos a continuación. Fíjense, lo que está en el primer paréntesis sería f de 3 o f de b, como decía la fórmula. Y lo que está en el segundo paréntesis sería f de 1 o f de a, como decía la fórmula. O sea que se hace solamente donde está la x se reemplaza por los valores. Y ahí no tenemos otra cosa que resolver, que son operaciones nomás. Fíjense que en el primer paréntesis era 3 al cubo, que es 27, sobre 3, que da 9, más 3 es 12. En el otro paréntesis me queda 1 al cubo es 1 nomás, entonces 1 tercio más 1, lo que me da 4 tercios. Al hacer esa resta me da 32 tercios. Ese es el área debajo de la curva. Y de esta manera se aplica la regla de Barrow y se calcula el área debajo de la curva.